SER Podcast. En la cadena SER, cualquier tiempo pasado fue anterior, con Nieves con Costrina. Viernes 11 de noviembre de 1887. Chicago, Estados Unidos. 4 anarquistas mueren ahorcados en cumplimiento de la sentencia por un atentado con bomba durante una revuelta de trabajadores. Deberían haber sido 5 los anarquistas ejecutados, pero el quinto se había suicidado el día anterior inyectándose dinamita en la boca y volándose la mitad de la cabeza. Joder, qué expeditivo. Tras un juicio irregular, con pruebas y testigos más que dudosos por parte de la acusación y sin atender en iguales términos a los de la defensa, aquellos 5 hombres, calificados como anarcocomunistas y anarcocolectivistas, fueron acusados de algo que probablemente no hicieron, porque el caso sigue sin resolverse 130 años después. Pero lo cierto es que les venía bien matar a unos cuantos anarquistas. La prueba de que aquello no estuvo bien es que una vez ejecutados, el gobernador del estado de Illinois firmó el indulto, a buenas horas mangas verdes diríamos por aquí, y que el memorial que recuerda a estos 5 hombres en el cementerio de Forest Park, un suburbio de Chicago, conocido como el de los mártires de Haymarket, está declarado en Estados Unidos Monumento Histórico Nacional. En ese memorial hay grabadas unas palabras atribuidas a uno de los ejecutados. Llegará el día en que nuestro silencio será más poderoso que las voces que hoy estáis estrangulando. Ese silencio de aquellos anarquistas ahorcados retumba hoy en todo el mundo cada 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, en recuerdo de las voces estranguladas por defender los derechos obreros frente a la explotación de los patronos. Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Aquellos 5 anarquistas ejecutados estaban pagando el pato por haber participado el año anterior en la primera revuelta obrera oficial de la historia moderna. Digo moderna porque los constructores de pirámides en el antiguo Egipto también le montaron algún que otro pollo en plan huelga al faraón de turno si las condiciones de trabajo no eran buenas, porque las pirámides no se construyeron con mano de obra esclava, eran trabajadores especializados. Pero en esto de los derechos laborales se avanza muy poquito a poco, y solo gracias a que hay muchos trabajadores dispuestos a partirse la cara en representación de otros muchos, porque así ha sido desde que el mundo es mundo. Salvo contadas excepciones, que las hay, el empresario tiende a trampear las leyes laborales para explotar a los trabajadores, y sin obviar a los trabajadores caraduras que se aprovechan de esas leyes para burlar al empresario y burlarse de sus compañeros trabajadores, que todos conocemos alguno. Pero no son estas las circunstancias que nos ocupan. En aquel último cuarto del siglo XIX, tal y como dijo un empresario desalmado, considero a mis empleados como a una máquina, para utilizarlos en mi beneficio, y cuando envejecen los pongo en la calle. ¡Ole tú! Esa mano de obra de la que hablaba con tanto desprecio este patrón provenía principalmente de inmigrantes rendidos a la obediencia de cumplir con largas jornadas en condiciones peligrosas de trabajo y sin capacidad para rebelarse y reivindicar el más mínimo derecho. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. En aquella época se sitúa el origen del 1 de mayo. Fue hace 139 años, cuando los sindicatos de Estados Unidos convocaron una huelga general para que se cumplieran las 8 horas de trabajo legales y que los empresarios se saltaban a la torera día sí y día también. El lema fue 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de educación. Existía una ley que marcaba ese horario, la ley Ingersoll, pero en los contratos los empresarios añadían una letra pequeña que obligaba a los obreros a trabajar 14 o 16 horas si la empresa lo requería por circunstancias especiales o extraordinarias. Y claro, todos los días había algo especial o extraordinario.
Los trabajadores se inflaron, sobre todo en Chicago, y lo que comenzó siendo una huelga para exigir el cumplimiento de la ley acabó en 5 días de palos y tiros entre obreros y policías en lo que se conoce como la revuelta de Haymarket. Aquello merecía un escarmiento, tanto a trabajadores como a sindicatos. Por eso condenaron a muerte a los 5 anarquistas tras una pantomima de juicio. Pasados 3 años de aquellos sucesos, la Segunda Internacional Socialista, la de 1889, instituyó el 1 de mayo como jornada para perpetuar la memoria de aquellos trabajadores. Y por cierto, que esto tiene guasa, como esta conmemoración laboral acabó asociada a los movimientos de izquierdas, países como Estados Unidos y Canadá huyen del 1 de mayo para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores y prefieren celebrarlo el primer lunes de septiembre. Hace falta ser pacatos y cínicos. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Pero si hablamos de gente mala e hipócrita, ahí tienen al hechicero jefe Pío XII, que intentó apropiarse de la fiesta de los trabajadores para cristianizarla, tal y como lleva haciendo la multinacional desde hace 15 siglos, ensuciando todo lo que tocan y depredando todo lo que pueden. La madre que parió a Pío XII, que encima era el papa nazi. El muy canalla instaló en el santoral del 1 de mayo a San José Obrero. Total, más mentiras, daba igual. San José es un fraude, no existió, y ya puestos, pues tampoco iba a pasar nada por inventarse que además de que Mari le pusiera los cuernos con un palomo, pues que también era obrero. Como los católicos se lo creen todo, en fin. También es cierto que a otro canalla, el dictador Franco, ideólogo del PP, no le gustó eso de obrero. Le sonaba a rojo. Y cambió la fiesta en España por San José Artesano. De verdad que no se puede ser ni más malo ni más gilipollas. Y si alguien piensa que cualquier tiempo va de asuntos laborales o de huelgas o del 1 de mayo, pues resulta que no. Esto va de anarquismo. Y los 5 condenados por la revuelta de Haymarket, que eran un tipógrafo, 3 periodistas que escribieron de lo que no debían y un carpintero, el que se voló la cabeza para no darle el gusto a sus ejecutores, fueron señalados como anarquistas porque la mala fama, la violencia, el caos, el descontrol, el ataque a lo socialmente aceptado iba asociado al anarquismo. Así que aclaremos esto. El anarquismo buscaba la abolición de las estructuras del Estado, la libertad absoluta del individuo. Y claro, dicho así, solo puedes imaginar el caos. Y como nos han llegado tantas noticias de asesinatos cometidos por pirados anarquistas que iban atentando y matando a reyes, emperatrices, presidentes de gobierno, ciudadanos burgueses, aristócratas, pues lo que se dice buena fama no es que arrastren a lo largo de la historia. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. Pero ni todos los anarquistas apostaban por la violencia ni eran tan radicales como para querer dinamitar las estructuras sociales y políticas. El anarquismo empezó a radicalizarse con un señor ruso que se llamaba Mikhail Bakunin. Un poquito excesivo él. Tan excesivo que acabó expulsado de la primera internacional socialista, la de 1864, que agrupaba a sindicalistas, socialistas, anarquistas y republicanos con el fin de organizar a los trabajadores de Europa en la defensa de sus derechos. Ahí estaban los famosos Marx, Engels y Bakunin. Y Bakunin acabó embroncado con todos. Fue expulsado, se fue más cabreado de lo que ya venía de serie y empezó a dar doctrina diciendo cosas como que, y leo, hay que propagar nuestros principios ya no mediante las palabras, sino mediante los hechos, porque esta es la forma de propaganda más popular, más poderosa y más irresistible. O sea, lo que los anarquistas llamaban la propaganda por el hecho, y que no era otra cosa que cometer acciones muy sonadas que tuvieran más impacto que la palabrería. Acciones sonadas que dejaran patente la desobediencia al poder, pero sin necesidad de matar a nadie. Sin embargo, algunos quisieron entender que si para provocar ese impacto se podían añadir unos cuantos muertos y a ser posible muertos célebres, pues oye, miel sobre hojuelas. Un francés que se llamaba François Ravachol, qué raro que un francés se llame François, ¿verdad?, de infancia triste, vida infame,
sumido en la pobreza y trabajando en condiciones lamentables, fue un anarquista que, dado el cabreo que llevaba a cuestas por su vida de mierda, después de un juicio en París a unos colegas ácratas, se fue a las casas del juez y del fiscal y se las reventó. Era 1892. Ravachol pertenecía a lo que Marx llamaba el lumpenproletariado, ciudadanos furiosos, en guerra con el mundo, sin ideología, sin conciencia de clase, simplemente muy, muy cabreados. Y aquel atentado contra el juez y el fiscal en París abrió la veda de la propaganda por el hecho, pero a lo bestia. Ravachol, vive le son, dansons la Ravachol, vive le son de l'explosion. Il y a les magistrats vendus, il y a les magistrats vendus. Il y a les financiers ventrus, il y a les financiers ventrus. Esto que suena fue una famosísima canción para ensalzar las acciones del anarquista y que dice: bailemos la Ravachol, viva el sonido de la explosión, todos los burgueses probarán la bomba, a todos los burgueses los volaremos, hay magistrados vendidos, hay financieros barrigudos, hay diputados corruptos. Esto no ha cambiado tanto, pero para todos estos sinvergüenzas hay dinamita. Viva el sonido, hay dinamita, viva el sonido de la explosión. Cantado suena mejor. Y es que toda esa época tan reivindicativa por parte del proletariado a finales del 19 coincidió con el invento de la dinamita por el señor Alfred Nobel, y la dinamita a los anarquistas les flipaba. Aquellos activistas que iban como pollos sin cabeza buscando víctimas y acciones que tuvieran mucho impacto eran muy difíciles de detectar porque los atentados los llevaban a cabo lobos solitarios. El anarquista terrorista atacaba por su cuenta, a su bola, decidía el objetivo y se iba por él. Por supuesto, aquel movimiento entró en España. Todos hemos oído hablar, sobre todo, del atentado en el Liceu de Barcelona, de los asesinatos de los presidentes Antonio Cánovas, José Canalejas y Eduardo Dato, de los atentados contra el general Martínez Campos en Cataluña también en las fiestas de la Merced y en la procesión del Corpus en Barcelona, contra Alfonso XIII el día de su boda en Madrid, esto por citar solo los más nombrados. Las cabezas coronadas y los primeros ministros eran objetivos prioritarios de los anarquistas solitarios, porque si matar a un político o un militar tenía impacto, más lo tendría cargarse a un presidente, un rey o una emperatriz. Ni se sabe los intentos de magnicidios a Humberto I de Italia, Guillermo I de Alemania, Alfonso XII, Napoleón III, el presidente estadounidense McKinley, la emperatriz Sisi, y con estas sí que consumaron. No se quedó ni intentona. Lo suyo fue, sobre todo, mala suerte, porque ella no era el objetivo, pero se puso a tiro. Políticos cayeron muchos bajo el terrorismo anarquista, pero si no he contado mal, de los atentados a monarcas, la única víctima mortal fue la emperatriz de Austria y reina de Hungría, Elizabeth de Baviera, la famosa y pija Sisi. Y vaya suerte negra la de esta familia de los Habsburgo, la verdad. Maximiliano, el cuñado de Sisi, acabó ejecutado por haberse metido en el berenjenal de ser emperador de México. Rodolfo, el heredero del imperio austrohúngaro e hijo de Sisi, dicen que se suicidó, pero apuesten más a que lo suicidaron. La emperatriz también perdió a una hija. Al archiduque Francisco Fernando, que pasó a ocupar el puesto de heredero tras la muerte de Rodolfo, lo mataron los nacionalistas junto a su mujer en Sarajevo, en un atentado que llevó directamente a la Primera Guerra Mundial. Y antes de esta pareja cayó Sisi, por estar ella en el lugar más inoportuno del mundo. Es una faena muy gorda, la verdad, que un criminal te eche el ojo porque la víctima que tenía prevista le ha fallado. Eso le ocurrió a Sisi. Estaba ella en Ginebra, a orillas del lago Le Mans, y dispuesta a embarcar en un ferry que la llevaría a otra ciudad suiza, a Montreux, en uno de los muchos viajes que poblaban su vidorra. Y también allí, en Ginebra, estaba Luigi Lucchini, italiano, como su propio nombre indica, un obrero maltratado, muy resentido, arrastrando una maldita infancia entre orfanatos y familias que lo acogían para explotarlo. Un hombre de 37 años que se pasó intentando prosperar toda su vida sin conseguirlo, matándose a trabajar, aunque apenas lograba sobrevivir. Era de esa especie que ha vuelto ahora, la del trabajador pobre. Lo que tenía
Era un cabreo monumental y ganas de matar a todo el mundo. Acabó haciéndose anarquista y buscando venganza contra todo lo que oliera a poder. Luigi Lucchini era otro representante de ese lumpenproletariado que definió Marx. Creía tener conciencia de clase, pero solo buscaba venganza por la asquerosa vida que alguien le asignó sin preguntar. Según sus palabras, amaba a los trabajadores y deseaba la muerte de los ricos. Bueno. Llegó a Ginebra buscando al duque de Orleans, al pretendiente al trono de Francia, pero resultó que el señor Luis Felipe había anulado el viaje. Caguintó. ¿Y a quién mato yo? Elige tu propia aventura. Elijo ser un hijo de puta. Elijo ser como mi padre. Y elijo dejarte aparte. Elijo que esto ya me aburre. Y espero que nunca te enteres. Otro colega anarquista le dijo: oye Luigi, que la prensa dice que anda por aquí la cursi de Sisi Emperatriz y que está en el hotel tal y tal, lo mismo te vale. Y le valió. Y organizó el magnicidio de un día para el siguiente. Antes no se llevaba eso de los escoltas, así que los terroristas solo tenían que observar, seguir un poco al objetivo, buscar el momento y atacar. Matar a Sisi fue muy fácil, acompañada solo por una asistente. Luigi Lucchini se acercó a la emperatriz, hizo como que tropezaba con ella justo cuando iban a embarcar. La mujer cayó al suelo por el topetazo, 4 transeúntes la ayudaron a levantarse, sin percatarse de quién era, porque llevaba un velo negro en la cara, siempre de luto desde la muerte de su hijo Rodolfo. Sisi pareció que estaba bien, que solo fue una caída sin importancia, pero cuando el ferry zarpó, la emperatriz se desmayó en cubierta. Al aflojar el corpiño para que respirara mejor, se advirtió una pequeña heridita debajo de la clavícula y muy poquita sangre, pero dentro había 14 centímetros de fina puñalada trapera, hecha con un estilete, que fue ahogando el corazón de Sisi gotita a gotita con una hemorragia interna. 1 hora después, Sisi murió. Se le acabó su negra suerte, pese a una vida repleta de lujos y privilegios, porque una cosa no excluye las otras. Al anarquista lo pillaron enseguida y confesó su crimen de inmediato y orgulloso. Buscaba su instante de gloria, y lo había conseguido, porque el nombre de Elizabeth de Baviera, emperatriz de Austria y reina de Hungría, quedaría para siempre ligado al del obrero cabreado Luigi Lucchini. Estaba tan feliz por el éxito de su empresa que solo faltaba rematarlo con una sonada ejecución que le hiciera aún más célebre de lo que ya era. No solo mató, también iba a morir por su gran acto de propaganda. Pero no, solo le condenaron a cadena perpetua, así que se ahorcó en su celda y se fue al otro barrio, además de cabreado, frustrado. Dark night. It's a dark night. Dark night. It's a dark night. Al margen de aquellos casos de terrorismo anarquista de finales del 19 y principios del 20, que poco tenían que ver con la ideología y la lucha de clases, la pena es que en el imaginario colectivo, producto de una mala enseñanza o de ausencia de enseñanza o de una enseñanza interesada, para muchos el anarquismo se reduce a ni Dios, ni patria, ni ley, ni gobierno, ni orden, ni concierto. La segunda acepción de la palabra anarquía que nos da el diccionario dice que es incoherencia, barullo, desorden, caos, pero no es tan sencillo. Y aunque el anarquismo sea algo irrealizable, detrás de esta doctrina hay mucha más ideología y posicionamiento social de lo que aparenta. Y aunque vengo hablando del anarquismo de forma muy general, para entender bien las diferencias en boca de experto, escuchen la conversación que se avecina entre Jesús Pozo y el historiador y catedrático Ángel Herrerín, porque no es tan sencillo esto del anarquismo, ni pueden entrar todos en el mismo saco. Hubo anarquistas que, totalmente alejados de la violencia, sirvieron mucho y bien a este país y apostaron más por la democracia, los derechos y las libertades que muchos a los que el orden, la patria y la ley no se les cae de la boca, pero están dispuestos a machacarlos en beneficio propio. Historias con sonido. Cara A. Con Emma Vallespinós. Vamos a la primera historia con sonido de hoy. Hola, Emma. Hola, Nieves. Saltamos de Sisi a la Inglaterra de 1976, año del debut de la banda punk Sex Pistols. En noviembre de aquel año sacaron su primer single, que es nuestra cara de hoy. Se titulaba Anarchy in the UK, Anarquía en el Reino Unido, y empezaba el grito de «Soy el anticristo, soy un anarquista», para dar paso a una especie de manifiesto rabioso a ritmo de guitarras eléctricas y lleno de descontento y frustración que levantó ampollas. Tuvieron que pasar todavía unos meses para que la
las ampollas se infectaran del todo. Fue durante la celebración del 25 aniversario de la coronación de la reina, la banda alquiló un barco y navegaron por el Támesis tocando algunos de sus temas como el God Save the Queen y Nuestra cara A. Y para sorpresa de nadie, acabaron detenidos. Está muy bien. Qué bien tirado, Emma, qué bien tirado. La escuchamos. Gracias. Contarte el arte. Ana Valtierra. No me cabe la menor duda respecto a que el anarquismo también tiene algo que ver con el arte, seguro. Y nadie mejor que Ana Valtierra, doctora en Historia del Arte, para establecer la conexión. Hola Ana, anarquízate, a ver, ánimo. Hola Nieves, anarquizada hoy. A ver, hoy vamos a dedicar el programa, la sección, bueno, el programa entero al anarquismo y la sección al anarquismo e impresionismo en la Francia del siglo XIX. Esto es curioso porque nos creemos a veces que los impresionistas estaban haciendo ahí temas ligeros, como pintar pues sus nenúfares, sus girasoles, sus jardines, sus atardeceres. Unos moñas. Unos moñas, efectivamente. Bueno. Pues no. Resulta que había algunos de ellos que estaban metidos de lleno en el movimiento anarquista. Pensemos que la Francia de finales del 19 hervía. No es ninguna exageración, era un país en plena transformación. Las ideas anarquistas y socialistas agitaban a obreros, estudiantes y, por supuesto, a los artistas. En medio de ese torbellino, los pinceles impresionistas pintaban, aparentemente, escenas cotidianas, bañadas en luz cambiante. Y aquí la pregunta es, ¿qué podían tener en común Renoir y Kropotkin, Monet y Bakunin? Pues de verdad que ni la más remota idea. Así no que... relacionas un nenúfar con ellos, ¿no? No me sale. Cuenta. Bueno, te cuento. En París de la década de 1870 y 1880, como decíamos, era un hervidero de cafés, tertulias, periódicos, política. La ciudad se había vuelto escenario de barricadas y manifestaciones. Y allí, Nieves, pues se cruzaban los obreros recién llegados de provincias, los intelectuales republicanos y los artistas deseosos de romper con la tradición académica. El anarquismo, con su rechazo al Estado y a las jerarquías, pues también prendió en estos ambientes bohemios. Y en este mismo caldo de cultivo, pues van a hacer el impresionismo y el anarquismo. Cuando Monet, Renoir, Degas o Pissarro expusieron en 1874 la famosa exposición impresionista, sí, fueron tachados de locos. Ojo, y de vagos, por no querer acabar las pinturas, ¿vale? Lo dejaban todo a medias. Claro, dejaban sin terminar. Se burlaban de ellos en la prensa por sus manchas rápidas, precisamente por no terminar estos cuadros, pero su rebeldía estética pues dialogaba con la rebeldía política del momento. Y uno de los casos que conocemos mejor es el del pintor Camille Pissarro. ¿Y cómo acaba este hombre, Pissarro, en las filas del anarquismo? Bueno, más bien es como no acaba. Camille Pissarro, claro, es que no era parisino de nacimiento. Los parisinos a veces son un poco suyos. Él va a venir, es una forma de hablar, a veces, ¿verdad? Por lo que sea, ¿no? Sí. Bueno, vino al mundo en las Antillas danesas, que en una familia judía de comerciantes acomodados. Tú fíjate qué cóctel, ¿no? Sí, sí. Y eso ya le daba una perspectiva distinta, porque al final en París, en Francia, y en París concretamente, fue siempre mirado pues con cierto recelo. Cuando va a llegar a París se va a encontrar pues con todos esos campesinos pobres, obreros explotados, burgueses muy satisfechos de sí mismos, y el arte oficial ahí a su rollo, como siempre, pintando batallas gloriosas, damas elegantes, ¿no? Y él se va a encargar, se va a dirigir enseguida hacia escenas de la vida popular. No podemos decir, Nieves, que Pissarro fuera un agitador de barricada. No va a lanzar bombas, no va a organizar huelgas. Pero sí fue durante décadas un lector apasionado de la literatura anarquista, admiraba, y sabemos muchísimo que admiraba
a pensadores como Piotr Kropotkin, considerado como uno de los principales teóricos del movimiento anarquista, dentro del cual pues, fue uno de los fundadores de la escuela del anarcocomunismo, o a Pierre-Joseph Proudhon, uno de los padres del movimiento anarquista histórico, que fue la primera persona además en llamarse a sí mismo anarquista y uno de los teóricos más influyentes del movimiento. Proudhon se va a convertir en miembro del Parlamento francés después de la Revolución de 1848, así que Renoir le tiene ahí como al lado, cerquita. Oye, y entiendo que sí se sentía anarquista y eso lo reflejó en su pintura. Así es, lo reflejó. Eso entiendo, sí, vale. Claro, efectivamente, esos ideales políticos los va a trasladar a la pintura. ¿Cómo? Pues frente a los héroes del mármol, del academicismo, esos gloriosos, él mostraba pues campesinas recogiendo patatas, aldeanos en mercados, carreteros cruzando puentes. Nada supuestamente espectacular, nada supuestamente grandioso, mostraba la vida corriente, pintada con la misma dignidad que otros retrataban a generales o reyes. Y este es el detalle, Nieves, que nos parece como insignificante a día de hoy porque estamos acostumbrados, pero dar importancia a lo humilde era ya un gesto político. Claro, es decir, colocar en el lienzo a quienes nunca eran protagonistas significaba decir que esa gente tenía valor, que merecía ser vista, recordada y celebrada, más incluso que un rey. Era declarar que esas manos encallecidas tenían tanta dignidad como la espada de un mariscal, o que esas figuras anónimas merecían quedar para la posteridad tanto o más que las de los reyes. Es decir, que nos va a contar otra historia, la de la mayoría de la población, a fin de cuentas, que es la que construye la verdadera historia. Y aquí la ironía, Nieves, porque ese pintor que defendía a los campesinos terminó colgado en los salones de los mismos burgueses que jamás habían tocado una azada. Es decir, que terminó teniendo mucho éxito entre esa clase social que en el fondo le estaba criticando, ¿no? De hecho, tuvo bastante éxito. Fue el único que junto con la pintora Berthe Morisot participó en las 8 exposiciones impresionistas que hizo el grupo, contándonos pues todas estas otras historias. Y con él van a aprender muchos de los grandes artistas que van a venir, como Cézanne, Gauguin y Van Gogh. Es decir, es como si fuera casi el padre de los posimpresionistas. Joder, curioso eso de que tuvieran al de la azada en el salón. Diciendo, mira, todos esos trabajan para nosotros, esos pringados, ¿no? Oye, todo será mío. Sí, todos. ¿Tenemos en España obras de Pissarro? Pues tenemos en el Museo Thyssen una de esas obras que parecen sencillas, pero que encierra todo un universo. Se llama Rue Saint-Honoré por la tarde, efecto lluvia. Es un título un poco largo, lo sé, pero es que hizo 15 cuadros, 15, de Rue Saint-Honoré, por la tarde, por la mañana, efecto lluvia, efecto sol, no sé cómo decirte, ¿no? A diferentes horas del día y con cambios atmosféricos. ¿Que se obsesionó? ¿Qué? Un poco, pues es que estaba encerrado en el hotel y era lo que veía desde la ventana del hotel. Era lo que veía desde la ventana del hotel. La historia es que vivía en un hotel de la Place Théâtre de París entre 1897 y 98 y ahí pues no le va a quedar más remedio que pintar la ciudad como campo de experimentación. Pintaba lo que va a ver desde la habitación. Ojo, la culpa no fue del mercado ni de la moda, la culpa fue de la salud. Lo que llevó a la ciudad, a París, fue de su salud. Sus problemas de visión, tú imagínate qué drama para un pintor, ¿no? Sí, que joder. Le obligaron a instalarse en París, porque a los 50 años empezó a padecer una enfermedad que tenemos documentada, que se llama dacriocystitis aguda en el ojo derecho, que es una inflamación muy dolorosa que le va a impedir trabajar al aire libre, como había hecho la mayor parte de su carrera. Y va a tener que ir al oftalmólogo de manera regular, y ya en estos años pues de manera tremendamente regular, porque le tenían que hacer cauteraciones, que es que te pinchan, te sacan la pus, luego te lo cierran, o sea, era una cosa en el ojo, ¿eh? Y bueno, visitaba constantemente al doctor Parenteau, que era un oftalmólogo reputado en París, y bueno, pues terminó resignándose a que tenía que vivir allí precisamente por esto, ¿no? Y fue, bueno, pues esa limitación la que le abrió una nueva etapa artística, que es la de la ciudad, observada desde la ventana, y por eso la ciudad pasa a ser la protagonista de sus últimas obras. Y aunque parece una pintura amable, sencilla, pues ese París lluvioso, con sus buhardillas, sus caminantes, acostumbrados a la lluvia, pues esa pintura fue entonces, y hoy, ojo, un escándalo. Voy por partes. Entonces fue un escándalo en la crítica por cómo pintó a brochazos
que fíjate que ya estaban hinchados a ver brochazos, ¿no? Pero les llamó mucho la atención los caminantes que hizo, la gente que andaba por la calle, porque son poco menos que una línea de pincel. Los críticos se van a burlar de él diciendo que aquellas figuras parecían lametones de pintura, como si se hubiera puesto pintura en la lengua y hubiera hecho así, ¿no? ¿Sabes? En el lienzo, ¿no? Y que no parecían, que no parecían personas. Sin embargo, hoy entendemos que es una genialidad de Pissarro, porque no quería retratar muñecos estáticos, sino la fugacidad de la vida moderna. La sensación de un instante que se escapa, o sea, es decir, de gente que va corriendo, ¿no? Estresada, como si estuvieras en Madrid, en Barcelona, ¿no? Sí. Y bueno, y sigue siendo un escándalo esta pintura hoy, de vez en cuando salta a la prensa, porque perteneció en tiempos a la familia judía de Lili Cassirer, que era una mujer judía alemana, que en 1939 se vio obligada a entregar la pintura a los nazis a cambio de poder huir de Alemania. Tras la guerra, la obra viajó de coleccionista a coleccionista hasta terminar en el Museo Thyssen, y ahí empezó una batalla legal porque la familia Cassirer lleva décadas reclamando el lienzo, argumentando que les fue arrebatado en un expolio nazi y que por tanto pues debería devolverse. Es decir, que ya sabemos que Hitler no compraba bajo presión, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Sí. Ofrecía precios bajo presión. Sí, y pedía por favor las pinturas. Sí, claro. Y a una judía, bueno, tú imagínate, ¿no? Y el Museo Thyssen, por su parte, mantiene que la adquisición se hizo de buena fe, sin ocultar nada, y que el cuadro forma parte legítimamente de su colección. Así que, bueno, pues como ves, Pissarro, ni vivo ni muerto, pasaba inadvertido. Oye, pues fantástica historia de anarquismo y arte, impresionistas, pinturas, un autor más al que conocer gracias a ti, Ana. Y de paso conocemos también su circunstancia anarco-urbanista. Muchísimas gracias, muchas gracias, Ana. Gracias, Nieves. El invitado, con Jesús Pozo. Los olvidados, los que retumban en la memoria, los perseguidos, de anochecida en mitad del cerro, los exiliados, los que jamás volvieron a ver correr a sus hijos. Momento para Jesús Pozo y su invitado, que ya conocemos de alguna otra ocasión y al que no solo respetamos sino que admiramos. Hola, Jesús. Hola, Concostrina. Ángel Herrerín, experto en el franquismo y en los movimientos libertarios españoles, profesor y catedrático de Historia Contemporánea de la UNED, profesor visitante en la Universidad de Minnesota en Estados Unidos y organizador de varios eventos los próximos meses sobre memoria democrática. ¿Y qué prepara para los próximos meses? Aunque alguien acabe escuchando esto a toro pasado, da igual. Bueno, en octubre y noviembre de 2025, un simposio internacional en 2 fases que se titula Radiografía del franquismo en España y Francia, en las universidades de Alicante y en la de Toulouse. Y el 14 de noviembre dirige en La Granja, en Segovia, junto a Eduardo Juárez, el seminario Historia del franquismo y el antifranquismo en tiempos de desmemoria. Bueno, pues hoy tenemos el privilegio de que a ti te ha dado una magnífica lección sobre el anarquismo en la España franquista. Bien, para empezar nos recomienda que hablemos mejor de movimiento libertario. Vale. Yo creo que hay que hablar del movimiento libertario. Tiene 3 organizaciones fundamentales. Una que era la CNT, que es un movimiento sindical, que es un sindicato. 2, la FAI, que era una organización anarquista. Esta sí es una organización anarquista. Y 3, la Juventud Libertaria. O sea que cuando la gente habla del anarquismo en sí, mucha gente, unos piensan en los anarquistas, otros están pensando en los anarcosindicalistas o los sindicalistas revolucionarios, y otros están pensando en mujeres libres o en las juventudes libertarias. Es decir, y esto hay que tenerlo claro, es decir, el movimiento libertario es, digamos, un grupo de todo esto que todos están mezclados entre sí. Y nos metemos en harina. ¿Qué pasó con el movimiento libertario después del golpe de Estado y el triunfo fascista? ¿Qué es lo que sucede en la época cuando termina la guerra? Claro, cuando termina la guerra, ellos son conscientes de que todos los principios de que ellos habían planteado antes de la guerra se los han saltado. Y han participado en el gobierno y han admitido que haya un Estado. Están perdidos. ¿Qué va a ser del movimiento libertario después de todo lo que ha pasado en la guerra civil? Hay un problema ideológico, ahí tienen que solucionarlo. Y empiezan a dar 1000 soluciones. Si Oliver propone
propone la formación de un partido, el Partido Obrero del Trabajo. O Federica Montseny y Germinal Rivas también hablan de organismos de resistencia que se organicen con partidos y que colaboren con el gobierno. Tienen que volver otra vez a intentar recuperar o por lo menos ver por dónde van a funcionar en el franquismo y en el exilio. Y claro, ahí se van a chocar pues precisamente en el interior con dos cuestiones fundamentales. Una que es la represión que va a poner en marcha Franco y la otra es el tema del contexto internacional, que es fundamental para entender también todo lo que está pasando en España. Represión franquista, ojo, y nula ayuda de los países que dejaron tirada la República Española. Escucha Herrerín cómo describe el contexto internacional. Y luego, en la época de la Segunda Guerra Mundial, las potencias occidentales siguen manteniendo los canales abiertos para que en España entre alimentos, entre petróleo que viene de Estados Unidos o alimentos que vienen de Inglaterra. Es decir, que mantienen que el régimen no colapsara. Luego, al final, cuando llega el final de la Segunda Guerra Mundial, las potencias occidentales, ¿qué es lo que hacen? Es que hay una nota de la ONU, que luego además está refrendada por una nota tripartita que sacan Estados Unidos, Inglaterra y Francia, en la que se aconseja que salgan los embajadores, pero las embajadas siguen abiertas. En esta nota tripartita que te estoy diciendo, que se lanza en el año 46 de Francia, Inglaterra y Estados Unidos, se dice que, bueno, se critica a Franco, se dice que ha sido un fascista, no sé qué, pero se dice al final. Bueno, pero la cuestión de quitar a Franco tiene que ser una cuestión de los españoles mismos, que ellos de una forma pacífica pues puedan conseguir poner un régimen democrático. Bueno, eso es un brindis al sol total. Y como en el fondo lo que más les interesaba a esos países demócratas, entre comillas, entre comillas, claro, sí, era mantener a Franco en el poder, era la seguridad estratégica y para los negocios. Si no es por la fuerza, ¿cómo echas a un personaje como este? Ellos podrían a lo mejor haber presionado mediante medidas económicas, bloquear los puertos, yo que sé, mil formas. Desde mi punto de vista, en el fondo, ellos prefieren tener a un Franco dictador, pero saben que es su dictador, antes de que ¿a quién ponemos de estos republicanos? ¿Van a entrar otra vez los socialistas? ¿Van a entrar los socialistas con los comunistas, con los anarquistas en un gobierno? ¿Qué va a pasar con las inversiones financieras? Que esto es importante, que se ve en la época de la República. ¿Qué va a pasar con las inversiones que tenemos allí en estos sitios, en España, que tienen las empresas españolas o las fábricas españolas, que tienen hechos los franceses, los ingleses? Ese es el verdadero problema. Ellos dicen, bueno, si van a entrar estos y resulta que al final van a terminar siendo un aliado de la Unión Soviética, pues oye, preferimos que se quede un régimen dictatorial y que los españoles aguanten la vela. Y de hecho, fíjate, si en el año 45 acaba la Segunda Guerra Mundial, en el año 46 es cuando la nota tripartita, en el año 47 empieza la Guerra Fría, tú me dirás a mí, hay un breve espacio de tiempo ahí que a lo mejor se le presiona un poco más al régimen de Franco, pero muy poco tiempo. Luego ya en el año 50, con la Guerra de Corea, ya se acabó todo. Y mientras tanto Franco fusilando, claro. Por eso el movimiento libertario en el exilio se organiza para generar violencia en las calles, sobre todo en Cataluña, porque allí el anarquismo tenía muchísima fuerza. 60.000 afiliados en su mejor momento. Fíjate. Y entonces Franco tiene una excusa magnífica para aumentar el terror y desmantelar el movimiento. Es una solución que intenta aportar precisamente la organización del exilio en Francia, el de organizar una serie de comités que iban a venir, o de grupos que iban a venir a España a hacer atentados en el suelo español, ¿no? Esto es sobre todo a partir de los años 45, 46, sobre todo 46, 47, cuando ya se ve que echar a Franco del poder va a ser prácticamente imposible, pues entonces empiezan a venirse estos grupos de acción que aquí, pues sobre todo en Cataluña, pues tienen una importancia bastante considerable. En ese momento, en el año 46, sí es verdad que hay un pequeño retroceso por parte del régimen en cuanto a la represión, que luego en el año 47, cuando empieza la Guerra Fría, eso ya salta por los aires. A partir del año 47, Franco se da cuenta que ya no va a volver, que no tiene miedo a que le quiten, y entonces empieza lo que se ha llamado el trienio del terror, que es del año 47 al año 49, que vuelve a fusilar otra vez en masa como hizo al principio de los años 39 o 40. Y ahora atenta a la aparición en escena de uno de los traidores más descarados en esta historia, Juan de Borbón. El movimiento libertario, precisamente por esa represión que está habiendo en España, se dan cuenta de que
como continúe mucho tiempo Franco en el poder, va a hacer desaparecer cualquier movimiento de oposición, socialistas, comunistas, libertarios, van a desaparecer prácticamente todos. Entonces el mismo movimiento libertario se da cuenta de que hay una cuestión prioritaria, y es que Franco abandone el poder. Aunque sea entrando una monarquía, es lo mismo, luego ya verían a ver cómo iban a luchar contra esa monarquía. Pero lo que era fundamental, lo que era básico, era acabar con un dictador sanguinario como lo fue Franco. Y de ahí entra esas negociaciones que a través de la Alianza Nacional de Fuerza Democrática, todos los grupos políticos están de acuerdo en entablar negociaciones con Juan de Borbón, que lo va a hacer a través de Gil Robles y de Pedro Sáenz Rodríguez, para ver si pueden llegar a un acuerdo, tomando como base esa nota tripartita que yo te decía del año 46, y poder instaurar en España un régimen democrático, parlamentario, pero que fuese una monarquía. Borbón, traidor e interesado, son sinónimos. ¿Algo más pedirían los partidos políticos? Pues sí, el movimiento libertario estaba dispuesto a sentarse en la mesa para facilitar una monarquía a cambio de echar a Franco, pero luego querían un plebiscito. Claro. Porque una de las cuestiones fundamentales es un acuerdo que se tenía que firmar, que era de hacer un plebiscito, es decir, cuando se pudiera echar a Franco del poder gracias a esta unión de todo el mundo, de socialistas, comunistas, libertarios, republicanos, monárquicos y todo, y lo hubieran echado, pues hacer un plebiscito, poner un gobierno provisional, por supuesto, y luego hacer un plebiscito en el que el pueblo decidiera qué régimen quería, si una república o una monarquía. Esa era la base fundamental de todo. Lo que pasa que, claro, ahí chocan, al final se choca pues con los mismos intereses que tiene Juan de Borbón, ¿no? Que Juan de Borbón no es lo único que quiere es ser rey, le da lo mismo si es rey con Franco o si es en una dictadura o si es un régimen autoritario o lo que sea. ¿Qué cáncer tenemos con los Borbones, de verdad? Tienen pánico a un referéndum porque saben que lo tienen perdido. No se puede ser más miserable. Bueno, sí, lo ha sido su hijo Juan Carlos y lo fue su padre Alfonso XIII. Y de Felipe nada que añadir, por supuesto. Claro, pero es que traicionó Juan de Borbón también a lo suyo. Escucha a Herrerín. Cuando Indalecio Prieto llega a un acuerdo precisamente con los monárquicos en San Juan de Luz, en el Pacto de San Juan de Luz, que es en agosto del 48, que lo firman Indalecio Prieto por un lado, Gil Robles por otro, resulta que Juan de Borbón se desentiende del pacto, dice que él, el único que le representa a él es él mismo, y entonces no admite el acuerdo este de San Juan de Luz que había llegado, y dice que es papel mojado. ¿Por qué? Porque ya ha estado hablando con Franco y ya ha decidido que la educación de Juan Carlos sea en España. Y lo que es más importante, que sea el dictador el que vaya a poner el próximo rey, que él pensaba que iba a ser él, claro, pero luego con el paso del tiempo pues no lo fue. Franco ahí le tenía guardada la respuesta a su famosa carta del manifiesto de Lausanne del año 45. Sí. ¿Ves cómo tengo razón con lo de que Juan Carlos inaugura una dinastía de reyes franquistas? Nunca lo he dudado, nunca lo he dudado. Pero sobre todo escucha lo que dice Ángel Herrerín. Lo que Franco hace no es una restauración monárquica, no es una restauración, sino que es una instauración. Es decir, Franco deja muy claro en el año 69 que es la monarquía del 18 de julio. O sea, la monarquía que va a venir con Juan Carlos es la monarquía que nace del golpe de Estado del 18 de julio. Eso son palabras textuales de Franco. Y él habla de instauración monárquica, no de restauración, porque si hubiera habido una restauración monárquica, el rey tenía que haber sido Juan de Borbón, que es al que por herencia le correspondía directamente el trono de Alfonso XIII, tenía que haber ido a Juan de Borbón. Pero como no hay una restauración monárquica, lo que hay es una instauración de un régimen monárquico impuesto por el dictador, entonces el Juan Carlos I se salta lo que es la base de la monarquía, que es la línea hereditaria, esa se la salta, y él pone de rey a quien él le dé la gana, y basándose en que es una monarquía del 18 de julio. Eso son palabras textuales del propio Franco. Ni se me ocurre comentar nada más. Terminamos el resumen de mi conversación con Ángel Herrerín con una declaración sobre la importancia de la historia en la enseñanza, en la cultura y en la sociedad. Yo no sé por
qué hay tanto miedo a la historia? Revisemos nuestra historia, ¿por qué no? Continuamente, volvamos otra vez a ello, y una y mil veces si hace falta, porque lo que se trata es aprender de la historia, no para no repetirlo, porque eso evidentemente no somos tan listos los seres humanos como para repetir o no repetir porque conozcamos, ¿no? Pero por lo menos para que conozcamos nuestro pasado, ahora que está sucediendo lo que está sucediendo en todo el mundo, que todavía hay gente que hay que comentar, hay que empezar los comentarios de una conferencia diciendo, bueno, es que Franco era un dictador, es que es tremendo tener que llegar a esta situación. Yo sigo sin palabras. Por mucho que conozcamos la verdad, volverlo a oír en boca de investigadores y catedráticos como Ángel Herrerín, pues la verdad sigue impresionando. Gracias a los dos por esta conversación tan genial y tan esclarecedora. Muy bien, adiós. Esto era un gato con los pies de trapo y la cabeza al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Cuéntame un cuento y verás que contento. Me voy a la cama y tengo lindas señas. Cuéntame un cuento y verás que contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Dice el gran historiador de contemporánea Julián Casanova que la dictadura de derechas de Franco desvalorizó y relegó al olvido todo lo logrado por los anarquistas españoles durante el golpe de Estado. Y puede que a algunos les suene desconcertante oír que unos anarquistas hayan sido piezas fundamentales en el intento de restablecer el orden democrático en España, mientras unos militares españoles arreaban un golpe de Estado y provocaban una guerra estableciendo el caos en este país. Bueno, los seres humanos estamos llenos de contradicciones y los anarquistas también son seres humanos. Quizás nos hayan oído hablar de la anarquista Federica Montseny en el programa La Ventana, de Carlas Francino, pero merece la pena que también la recordemos aquí porque fue una grandísima política, una eficaz ministra de Sanidad y una mujer honesta e intelectualmente fascinante. Después de ella, España tardó 44 años en volver a tener una mujer ministra. Poco se habla de la gran Federica Montseny, por mujer, por ministra y por anarquista. Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver. Aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama el deber. El empeño de Federica Montseny, como firme anarquista que era, fue hacer la revolución desde la base, pero de forma activa. Por eso acabó afiliada a la CNT y metida en el Comité Nacional de esta confederación de sindicatos. Cuando llegó el sanguinario golpe de Estado de Franco, los anarquistas entendieron que la revolución había que hacerla contra esos militares que entraron a sangre y fuego, asesinando a civiles sin la más mínima contemplación. Y por eso Federica y sus compañeros anarquistas se dejaron de teorías y pasaron a la acción para defender la democracia y al país. Tal y como escribió, una cosa es la teoría, incólume y bella siempre, y otra la realidad, aleccionadora y cruel en todo momento. El primero que vio el compromiso y la utilidad de los anarquistas fue el presidente de la Generalitat de Cataluña, Lluís Companys. Por eso les ofreció integrarse en el gobierno de Cataluña. Unos anarquistas en el poder, eso parecía absurdo, ¿no? Pero aceptaron ocupar consellerías, alcaldías, concejalías, juzgados. Desde el gobierno central de la República, el presidente Francisco Largo Caballero se percató de que también él los necesitaba y ofreció a los anarquistas 4 ministerios. Los ácratas andaban como con la cabeza volteada al verse metidos en los engranajes del poder, pese a que su doctrina propugnaba la abolición de las estructuras del Estado. Era de locos, pero bueno, mucho más de locos era que unos militares traidores estuvieran poniendo el país boca abajo. Cuando le dijeron a Federica Montseny que uno de esos 4 ministerios era para ella, dijo que ni de coña, que ella era antigubernamental y anarquista. Sus palabras fueron: sería una contradicción ser ministra. Pero puso a su país por delante de su ideología y tomó posesión como ministra de Sanidad en noviembre de 1936, la primera en la historia de España y la primera de la Europa occidental. En la tierra de nadie, sobre el polvo que pisan los que van y los que vienen.
Es sorprendente todo lo que emprendió y todo lo que tenía previsto hacer la ministra Montseny. Hogares de acogida para acabar con los sórdidos orfanatos, comedores para embarazadas donde se pudiera asegurar una buena nutrición de la futura madre para que el niño naciera sano, liberatorios de prostitución, que no eran otra cosa que lugares donde las mujeres pudieran aprender un oficio y dejar de ser prostitutas. Elaboró una lista de profesiones que las personas discapacitadas y ciegas pudieran ejercer, basándose en el principio de que si una persona era útil para el trabajo, la sociedad tenía que darle trabajo, y si no podía trabajar, esa misma sociedad tenía que asumir su mantenimiento. Era un plan magnífico para acabar con la mendicidad. También proyectó cómo acoger y reinsertar a delincuentes menores de edad y presentó un proyecto de ley para regular el aborto y que dejaran de morir tantas mujeres con prácticas clandestinas. Todo lo hizo Federica Montseny con la ayuda de Amparo Poch, otra mujer impresionante y también anarquista. Nunca antes de ellas el Estado se había planteado dar cobertura a los más desfavorecidos. Así que, pues que viva el anarquismo. Y puede que alguien eche de menos, ya que hablamos de anarquismo español, a uno de los más famosos, Buenaventura Durruti, que junto con otro anarquista destacado, Francisco Ascaso, cayeron en 1936, aunque en distinto momento y en distinta ciudad, defendiendo la democracia durante el golpe de Estado fascista. Historia de tres amigos de la dulce libertad, si se hicieron anarquistas, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, llamados los solidarios que desprecian al poder. En el cementerio de Montjuïc, en Barcelona, hay 3 sepulturas en tierra colocadas en paralelo. Una es de Durruti, otra de Ascaso y la tercera de otro famoso anarquista que fue ejecutado en 1909 acusado de instigar la Semana Trágica de Barcelona. Era Francisco Ferrer y no instigó nada, solo era librepensador y pedagogo. Si alguien instigó la Semana Trágica de Barcelona fueron precisamente los militares. Vaya ejército el que le cayó en suerte a este país el siglo pasado. No sabían defender España, solo reprimir españoles. A lo que iba. Colocada tras las tumbas de los 3 anarquistas hay una losa de mármol negro que aglutina el recuerdo de los 3 con los apellidos de Ferrer, Durruti y Ascaso, escritos entre admiraciones, como en un grito, pero ellos no están. Durruti y Ascaso fueron ubicados en nichos provisionales en Montjuïc, mientras sus camaradas anarquistas de la CNT les preparaban un mausoleo al que, se supone, fueron a parar un año después, en 1937. Y en ese mausoleo también se incluyó el nombre, de forma simbólica, porque sus restos se habían perdido, del tercero de nuestros anarquistas, Francisco Ferrer. Pero ya en democracia, en 1980, el escritor Diego Camacho, biógrafo de Durruti, decidió buscar sus restos y se encontró con un lío descomunal. No encontró datos de que los huesos de Durruti y Ascaso se trasladaran al nuevo mausoleo, pero sí encontró fotografías durante 2 años de los homenajes que hacían ante esta nueva tumba los de la CNT. ¿Para qué les iban a rendir honores en un mausoleo si estaba vacío? En los archivos oficiales del cementerio de Montjuïc consta que ninguno de los 2 salió de su nicho provisional, que uno fue exhumado en 1940 y enviado al osario común, y del otro, de Durruti, no figura fecha de exhumación. Solo está registrado que ese mismo nicho lo adquirió años después una señora de Barcelona. Pero en ningún caso se dice que antes se sacaran los huesos de Durruti ni qué fue de ellos. Se van llevando la memoria, queda en la historia una mancha, un borrón. Mientras el resto sufre amnesia, un viejo recuerda una canción. Tampoco hay que extrañarse por esta ausencia de datos, porque cuando el asesino Francisco Franco se apropió de España, se dieron órdenes muy claritas. Hacer desaparecer de las tumbas de líderes obreros, especialmente de la de Durruti, todo signo que pudiera identificarlas. Vigilar las sepulturas para evitar visitas y el arresto de quienes preguntaran por ellas. El mausoleo de Montjuïc, con las 3 tumbas en paralelo, vuelve a estar ahora identificado y recibe numerosas visitas porque son parte de la historia de este país, pero no hay nada dentro. Es solo un memorial en recuerdo de quienes, pese a la mala fama que pueda arrastrar la doctrina anarquista, lucharon por las libertades, los derechos de los trabajadores y la democracia.
Ellos no están, habitan no se sabe dónde, reunidos e intentando reorganizar el movimiento libertario. Historias con sonido, cara B, con Emma Vallespinós. Y acabamos como siempre, con música. Con una de las canciones de la banda sonora de la película sobre el último preso político ejecutado por Garroteville del franquismo, el anarquista Salvador Puig Antich. Lo mataron el 2 de marzo de 1974 y tuvieron que pasar 50 años, medio siglo, hasta que sus 4 hermanas recibieron de manos del ministro de Memoria Democrática el reconocimiento de su hermano como víctima del franquismo y la nulidad de su condena. Unos años antes, en 2006, se estrenó Salvador, la película dirigida por Manuel Guerga, que reconstruía la historia de Puig Antich e incluía la canción que vamos a escuchar, Suzanne, de Leonard Cohen. Magnífica elección, Emma. La escuchamos enseguida, pero antes nos despedimos el equipo habitual. Ana Valtierra, Jesús Pozo, Emma Vallespinós, Pepe Rubio, el gran técnico de sonido José María Sendra y yo misma, Nieves con Costrina. Hasta la próxima. Adiós. Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China, and just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.